Esta es la parte número 12 de nuestra serie Ungidos por Príncipe, que estamos estudiando, ¿verdad? El primer rey del pueblo de Israel, llamado Saúl. Y esta es la parte número 12. Recuerden que la palabra Saúl, el significado de Saúl, recuerden que Saúl viene siendo de la tribu de Benjamín, en el cual Benjamín era el hijo más pequeño de nuestro padre Jacob, que viene siendo, ¿verdad? El hijo de mi diestra, el hijo menor, el hijo más pequeño, el hijo que ha estado naciendo en este camino, como usted y yo que estamos naciendo en este camino. Su significado viene siendo pedido, consultado, el requerido, el demandado, el deseado del pueblo, ¿verdad? Recuerden que el pueblo de Israel, en 1 Samuel capítulo 8, le hace pedido a Samuel de que ponga un rey sobre ellos, sobre la nación entera, un rey sobre la nación. Y consultaron, ¿verdad? Requirieron que Samuel escuchara la petición y Samuel va, ¿verdad? A la presencia de nuestro Padre, porque Samuel está en negación. Pero el Padre le dice a Samuel, recuerden que, ¿verdad? No, el pueblo de Israel no te ha negado a ti, sino con esta petición me están sacando de rey, del libertador, del sanador del pueblo de Israel para ponerse igual que las naciones, ¿verdad? Las naciones vecinas. Recuerden que el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel, no es contado como nación en esta realidad. Esta Israel que hoy vemos en este mundo le pertenece a la esclavitud, ¿verdad? Como dice Gálatas, este capítulo 5, ¿verdad? Esa alegoría entre Sara y Raquel, que Israel, Jerusalén, es como si fuera, ¿verdad? La esclava, como Agar. El hijo de la promesa no es contado como nación, porque esa es una nación apartada para Yahweh poseer. Amén. Pero en 1 Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel, ¿verdad? Se esclavizó porque abandonó las enseñanzas de Yahweh, ¿verdad? Y estamos viendo todo lo que Samuel les dijo al pueblo, lo que iba a suceder si ellos seguían pidiendo, ¿verdad? Un rey sobre ellos. Y lo hemos estado viendo, ¿verdad? Con esta parte, ¿verdad? Número 12 en esos 12 estudios que hemos visto esta historia, cómo el rey se controla a todo el pueblo, a toda la tierra de Israel y los esclaviza de una manera que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Porque eso es lo que hace el pecado cuando usted quiere que alguien más lo gobierne sobre usted, porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Creador, Dios Jehová. En esta parte número 12 vamos a estar leyendo Primera de Samuel capítulo 24, donde seguimos viendo esa persecución cuando nosotros nos alejamos de nuestro Padre, ¿verdad? Y al nosotros tomar la decisión de alejarnos de nuestro Padre Yahweh, pues pasamos al bando de la oscuridad. Recuerden que hay dos caminos, el camino del bien, que le pertenecemos a Yahoshua, a Yahweh, o el camino del mal, de la iniquidad, que le pertenecemos a Satanás. No hay camino medio, porque el que esté en el medio, ¿verdad? Ni frío ni caliente, Yahweh lo va a vomitar de su boca para que entonces compre oro refinado, ¿verdad? En dolores de parto, en esa angustia, para que esa formación, ese proceso se lleve a cabo y que usted o yo
¿verdad? O nos pongamos fríos o nos quedamos siendo calientes en el fuego, ¿verdad? En esa justicia de nuestro Padre Creador, Jehová. En este proceso que hemos estado viendo, ¿verdad? Cuando Saúl decide cortar relación con nuestro Padre y ahí es que ha sido atormentado, así como Adán fue atormentado cuando fue puesto en este valle de sombra y de muerte. Pero el Padre es tan misericordioso con cada uno de nosotros que su luz siempre va a estar resplandeciendo sobre nosotros para que nosotros tomemos la decisión de aceptar esa salvación y esa liberación. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo el Padre abre brecha, sigue insistiendo en la vida de Saúl para que Saúl pudiera tomar la decisión de arrepentirse, pues sabemos que el Padre no quiere que ninguna vida se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento de nuestras vidas. Eso es un pequeño resumen de lo que hemos estado leyendo desde Primera de Samuel capítulo 8 hasta en este momento Primera de Samuel capítulo 24. Bendito sea, ¿verdad? Nuestro Padre creador. Sabemos que hace dos estudios en Primera de Samuel capítulo 22, especialmente cuando pues Saúl mata a los Coanín que estaban en la ciudad de No, en ese monte alto, ¿verdad? Sabemos que todo eso, recuerden que todo lo que nosotros sembremos es lo que nosotros vamos a cosechar. Sabemos que todos estos Coanín que estaban en la tierra de No, tomar la decisión, ¿verdad? De ayudar a David cuando David estuvo por esas tierras. Y al tomar esa decisión, ¿verdad? De ayudar, entonces entregaron sus vidas a David y fueron castigados por perseguir la justicia, ¿verdad? Y sabemos que así como Yahoshua fue perseguido por causa de la justicia, ¿verdad? Fue rechazado por causa de la justicia. Así usted y yo tenemos que ser perseguidos y ser rechazados por causa de la justicia. Amén. Porque recuerden que usted y yo no somos de este mundo. Bendito Dios. Entonces, todo lo que hemos estado viendo a través de los ojos de Saúl, cómo Saúl se enfrentó a diferentes situaciones y también poco, ¿verdad? Porque sabemos que este estudio es por la historia de Saúl, pero vemos por el lado también de David, cómo David se comienza a ser procesado, comienza a esa transformación de que él deja, ¿verdad?, de guiar y guardar los rebaños de su padre. Así, ¿verdad? Como cuando Joshua dejó las ovejas unas ovejas, porque recuerden que Yahoshua dijo, yo tengo unas ovejas que no están en este redil, que tengo que irlas a buscar. Bendito sea nuestro Padre Creador, ¿verdad? Porque estaba haciendo como David, que David era el pastor de las ovejas de su padre y esas ovejas él las tuvo que dejar guardadas con un vigilante para ir por esas ovejas que no estaban en ese redil, pero que y eran y son importantes para nuestro Padre Creador, ¿verdad? Y así ser procesado, ser transformado siendo un príncipe del pueblo de Israel. Bendito Yahweh. Y primera de Samuel capítulo 22, ¿verdad? Cuando esa descendencia de Eli, porque ya había sido juzgada esa descendencia y que esa descendencia, ¿verdad? Pues sería cortada. Pero el Padre siempre es maravilloso, que siempre de una descendencia, aunque sea en desobediencia, en rebeldía, Yahweh siempre va a rescatar una décima parte de esa descendencia para que esa casa fuese contada en el nuevo reino, bendito Yahweh. Amén. Y entonces, en primera Samuel capítulo 22 hay algo muy importante que siempre
¿verdad? Desde que lo hemos leído, que dice David le dijo a Abimelech, sé que a causa de mí tu casa ha sido destruida y si me buscan a mí te van a buscar a ti, porque eso fue lo que nos dijo Yahoshua, ¿verdad? Todo lo que me sucede a mí te va a suceder a ti. Pero David le dice, quédate conmigo, porque al quedarte conmigo estarás a salvo. Y eso es lo que, ¿verdad? Rescatamos en el día de hoy, porque si nosotros nos quedamos con Yahoshua, pase lo que pase, nosotros vamos a estar salvos. Pase lo que pase en tu vida, en su vida, situaciones que estés enfrentando en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, con los vecinos, con sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier situación que usted está enfrentando o va a enfrentar, mientras usted se quede al lado de Yahoshua, usted será salvo. Amén. Y esa shalom que sobrepasa todo entendimiento va a caer sobre usted y usted va a tener contentamiento, a gozarse, porque sabemos que Yahweh tiene cuidado de usted y de mí. Amén. Entonces, seguimos con esa historia, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 23, donde David huye a ese desierto. Y recuerden que en el desierto, pues el Padre nos lleva y nos habla y nos enamora, como dice el libro de Oseas, te llevaré al desierto y te enamoraré y te hablaré y te limpiaré y te purificaré y te quitaré todos los baales de este mundo para que vuelvas otra vez a pronunciar mi nombre y a pronunciar el nombre de mi Hijo, para que realmente seas libre de toda la oscuridad. Y sabemos, ¿verdad?, cómo la descendencia de Saúl, aun cuando Saúl no lo hubiera reconocido, porque todavía vemos que Saúl no lo reconoce, no reconoce a David como el nuevo rey. Todavía no lo ha reconocido, bendito Yahweh. Pero en Primera Samuel capítulo 23, ¿verdad? En este pequeño resumen, su hijo, el hijo, ¿verdad? El hijo de Saúl, Jonatán, pues reconoce antes que su padre y se une, ¿verdad? Hace pacto, un pacto de salón con David. Y Jonatán le dice a David, asegúrate de mi descendencia. No importa lo que ellos estén haciendo, aunque mi descendencia se levante en contra de ti, ten compasión de ellos. Y aún así permite que los enemigos tuyos le den una lección a mi descendencia para que se conviertan en ti, para que se conviertan a ti. Bendito de abuela, eso es lo que nosotros pues aprendimos en Primera Samuel capítulo 23, donde mientras tú haces un pacto de shalom con Yahoshua, Yahoshua se va a encargar aún de tus hijos, aún de tu descendencia, y Yahweh va a utilizar aún a nuestros enemigos para que nuestra descendencia pueda volver al camino. Bendito Yahweh, ¿verdad? ¿verdad? Pues vamos a entrar a este nuevo capítulo, donde vamos a ver cómo Yahweh, ¿verdad? A través de esta historia pasada, la trae hoy en día ¿verdad? A nuestro presente para recibir una gran lección de esta historia, aún en los ojos de Saúl. Y también la vamos a estar viendo de los ojos de David, pero recuerden que no a la profundidad. Cuando estudiemos David, ahí lo vamos a estar viendo de una manera diferente, bendito Yahweh. Por eso es que vamos a tratar de dividir estos dos personajes, bendito Yahweh. Lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, bendito Yahweh. Comienzo la lectura en 1 Samuel capítulo 24. Recuerden que estamos leyendo de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Usted la puede leer de Biblia que usted la tenga, ¿verdad? Siempre y cuando vea varias versiones para que usted, ¿verdad? Tenga un mayor
una mayor comprensión a través de el Ruach HaKodesh, porque este es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. No solamente pues, las escrituras, sino que esa Torah que estamos recibiendo se vivifique dentro de nosotros y nosotros algún día, ¿verdad? Poder ya, decir, ya no vivo yo, sino ya Joshua, la Torah viviente, vive en mí. Amén. So, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Escuchamos la Torah y la Torah vivifica dentro de nosotros para poder caminar siendo un Mashiach, un emisario, un mensajero de las buenas nuevas de la salvación. Comienzo y dice, cuando Shaul regresó de perseguir a los filisteos, a los Plistín, recuerden que el padre en ese desierto, que David se sentía acorralado, Saúl lo tenía acorralado, ¿verdad? Yahweh pone su mano para que Saúl no destruya y no pues hiciera algún daño a David, sino que envía a un mensajero que no mensajero, no menciona quién fue el mensajero, ¿verdad? Pero como lo hemos estado desde que hemos estudiado Adán, todos los descendientes de Adán, sabemos cómo Yahweh trabaja y sabemos que ese mensajero fue un malach, aunque no lo diga, ¿verdad? Explícitamente, pero sabemos que cuando Yahweh interviene, a Yahweh envía a sus mensajeros, los malaquín, para que cumplan una misión establecida, bendito Dios. Amén. Recuerden que estamos debajo de el ciclo de la rueda, donde todo vuelve a comenzar, todo vuelve, ¿verdad? Todo vuelve a su origen, bendito Dios. Todo lo que nosotros estamos viendo, nosotros lo vamos a estar experimentando y así, ¿verdad? Porque recuerden que usted y yo somos la última generación de este siglo, ¿verdad? Porque así el Padre pues lo ha permitido. Usted y yo estamos aquí recibiendo la instrucción. Pues esa instrucción que nosotros estamos recibiendo tiene que cobrar vida en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Ven? Ahora dice, ahora cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, ¿verdad? Que los filisteos pues habían, ¿verdad? Habían tomado posesión de la tierra. Y después de eso, le fue dado aviso, le fue dicho que David estaba en el desierto en Ein Gedi. Vamos rápidamente, ¿verdad? Al hebreo para ver qué significa, ¿verdad? Ese nombre que estaba en el desierto. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, le informaron. Y la palabra que aparece de informar, de avisar, es la palabra nagad, que significa anunciar, que significa afrontar, oponerse, ¿verdad? Manifestar, exponer, predecir, explicar, elogiar, comunicar algo, confesar, todas esas definiciones que aparecen, ¿verdad? Aquí abajo, que usted puede utilizarla cada una de ellas porque son traducciones, bendito Yahweh. Por eso es que diferentes Biblia pues tiene diferentes significados, definiciones, diferentes palabras, pero viene dando un mismo mensaje, que es la palabra nagad, la palabra que aparece en el hebreo. Informaron, le dieron aviso diciendo que David está en el desierto de Engadí. Recuerden que ya hemos visto que Saúl se dejaba fácil guiar de lo que la información que él recibía. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de la información que usted recibe, porque esa información que usted recibe puede ser de bendición, pero también puede ser utilizada para maldecir. Y sabemos que en el caso de Saúl, la información que él recibía
venía para tergiversar las cosas y que Saúl se volviera más en contra de su amigo David. La palabra desierto es la palabra midbar, que significa habla, que significa pasto, que significa potrero. Recuerden, un pasto es donde comen, ¿verdad? El alimento. Por eso el Padre dice, los llevaré al desierto y ahí los voy a enamorar, les voy a hablar, les voy a dar ese alimento en la soledad, donde, ¿verdad? Donde está, donde florece cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón cuando nosotros estamos en ese desierto, en esa soledad. De la derivación dabar, que significa aconsejar, significa arreglar, someter, significa anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, mofarse, exterminar, proclamar, referir, seguir, someter. La palabra dabar, ¿verdad? De esa raíz mitbar, de ese desierto. En Eigedí, Engadí, que Engadí significa esa fuente de niño, esa fuente de niño. Recuerde que un desierto es donde siempre pues Yahweh utiliza para poner a prueba a una persona o a un pueblo, pero también utiliza ese desierto para limpiar y purificar, para preparar a, a la entrada del reino de nuestro Padre Yahweh. Recuerden que para llegar a la tierra prometida usted tiene que pasar el desierto, ¿amén? Donde pues Yahweh se revela y salva. Fuente de niño abarca dos raíces, que es la palabra Ain, que significa ojo, que significa agradar, significa cara, el aspecto, significa mirar, significa placer, estimar, gustar, y la palabra Gedí, que significa cabrito, porque pase. De la derivación Gadá, que significa un borde, una ribera, una orilla del río, este, como cortar, significa cortar. Por eso es que es bien importante cuando dice aquí que David estaba en el desierto de Engadí. David fue llevado al desierto para ser estimulado y, ¿verdad? Esa estimulación mi abuela da para que usted siga caminando, para que usted siga andando. Entonces, en ese desierto, pues el padre mira y comienza a cortar, cortar desde adentro, por parte de Saúl y por parte de David. ¿Por qué? Porque Saúl le avisaron, le informaron que David estaba en el desierto. ¿Y qué él hizo? Dejó de perseguir, volvió de perseguir a los filisteos para perseguir a David en el desierto. Entonces, si usted entra en el desierto de alguien más, usted va a ser cortado de alguna manera desde su interior, desde adentro. ¿Por qué? Porque la palabra Egedí es mirar hacia adentro. Engadí, como lo estamos viendo aquí, las dos raíces que aunque su definición es fuente de niño, la primera palabra que se compone viene siendo de esa fuente que es el ojo que mira hacia adentro. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos ponemos un espejo frente a frente, que estamos mirando lo que somos realmente nosotros, bendito Yahweh. Seguimos la lectura que dice, y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Recuerden que la palabra cumbre significa, ¿verdad? En lo más alto, la cima, ¿verdad? Dice que
fue en busca de David y de sus hombres por lo más alto de las rocas, como las cabras monteses, ¿verdad? Que las cabras monteses, donde ellas habitan, es lo más alto de las rocas, de las montañas. Bendito Yahweh. Mira cómo Saúl, para encontrar a David, tuvo que subir hasta la cima. Bien interesante, bendito Yahweh, cómo el Padre trabaja para comenzar a cortar. Recuerden que un corte significa una circuncisión, un corte de carne. Y usted y yo necesitamos ser circuncidados en nuestra carne, porque recuerden que la circuncisión sigue estando vigente. Amén. Pero esa circuncisión fue cambiada, bendito Yahweh. Recuerden que hasta la mujer tiene que ser circuncidada. ¿Cómo? Mucha gente, ¿verdad? Dice, no, la mujer no se circuncida. Sí, la mujer se circuncida. ¿Cómo? La mujer se circuncida en el corazón. ¿Y quién hace ese corte interior? Solamente Yohei Bajé. Él mismo, ¿verdad? Como el pacto renovado, dijo, yo le cambiaré, ¿verdad? Le quitaré, le haré ese corte de ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y nosotros recibimos, ¿verdad? El corazón de carne a través de Yahushua HaMashiach, que Él nos dio todo, su sangre, sus aguas, nos dio todo. Porque recuerden que la herencia del pueblo viene siendo Yohei Bajé, bendito Yahweh. Y recuerden que Yahweh, que estaba sin años, se sujetó a la cuenta de los años, ¿verdad? Y al venir aquí fue contado como un Ben Hadad, bendito Yahweh. Digo, y fue a buscar a David en la superficie. La palabra que aparece es la palabra panín, algo que está abierto, algo que está adelante, algo que es anterior antiguamente. Por eso es que cuando nosotros leemos estas historias antiguas, nos reflejamos, ¿verdad? Nos abre un panorama para nosotros, ¿verdad? Poder entender lo que nosotros vamos a pasar. En la palabra panín, hasta los peñascos, que la palabra peñasco, en la palabra sur, del Strong Hebreo 6697, que es roca, que viene siendo refugio, un precipicio, una fortaleza, una roca, una piedra, un pedernal, de la derivación, afligir, atar, confinar, combatir, guardar, guarnecer, molestar, reducir, rodear, sitiar, sublevar, vaciar. Esta es la raíz de sur. Y de las cabras montes, que es la palabra Yael. Esas cabras montes como trepando de la derivación ya al, que significa aprovechar, ascender, ser valioso, ¿verdad? Mejorar, aprovechar, servir, útil. Entonces, mientras más ascendemos, más siervos, más útiles debemos de ser. Eso es lo que, ¿verdad? Nos dice que para llegar a esa cima que todos nosotros queremos, ¿verdad? Subir hacia esas montañas. Recuerden que las únicas personas que van a subir a esas montañas son los que, como dice el Salmo, las que tienen las manos limpias y el corazón puro. Para subir hasta allá, en busca de David y de sus hombres, tenemos que aprender a servir, porque muchos de nosotros, ¿verdad? No nos gusta servir. Nos gusta que nos sirvan, pero que no queremos ser útiles para bendecir a las demás. Queremos ser bendecidos, pero es mejor dar que recibir. Cuando llegó Saúl a un redil de ovejas, ¿verdad? Que estaba en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, de los rincones de la cueva. Era cuando él llega a la cumbre de las montañas, de ese peñasco,
él se encuentra un redil de ovejas en el camino. La palabra redil es la palabra Gederá, que es el Strong Hebreo 1448, que significa, ¿verdad? Ese encierro, especialmente, ¿verdad? Para los rebaños, un vallado, un cercado, un muro. Recuerden que el pueblo de Jerusalén pues tenía muro alrededor de ellas. Usted y yo tenemos un muro alrededor de nosotros, todo el pueblo tiene un muro, pero que en la Nueva Jerusalén ya no va a haber muro, bendito Yahweh, pero tenemos que pues estar en ese redil de la derivación Gader, que significa circunvalación, un encierro, una protección. Recuerde que nadie puede salir de esta cúpula de la tierra. Ese muro, ese encierro, esa pared, esa cerca, ese vallado es lo que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? En este valle de sombra y de muerte. De otra derivación que es la palabra gadar, reparador. Un reparador, amurallar dentro o cercar. Un reparador de portillo, hacer vallado, un albañil, un edificador, que es la palabra gadar. Junto al las ovejas, al borrego, al ganado, que es la palabra son, que significa emigrar, significa un rebaño de ovejas o de cabras, de las corderitas, cordero, ganado, grey, majada, manada, ovejuno, un pastar, todas esas definiciones. Recuerden que Mateos 25 especialmente del 31 al 46 nos hablan, ¿verdad? De las ovejas y de las cabras. Entonces, recuerden que en este desierto van a haber ovejas y también van a haber cabras en este redil, en este camino. Y recuerden que, pues, en el último tiempo, dicho, ¿verdad? Mateo 25 dice que va a haber una separación, y las ovejas van a estar en la derecha y las cabras van a estar en la izquierda, ¿verdad? Las que estén las ovejas que están en la mano derecha van a heredar el reino preparado, y las que estén en la izquierda van a ser recibido, ¿verdad? El fuego eterno que ha sido preparado. Entonces, estamos viendo cómo Saúl y David están mezclados, como, ¿verdad? El grano con la cizaña, como las ovejas y las cabras, en este camino. Entonces, vamos a estar separando. Donde Saúl entró a una cueva, la palabra cueva significa mejará, que significa una abertura, significa una caverna, de la derivación ur, que significa descubrir, significa estar desnudo, descubrir una abertura. Recuerden que una abertura viene siendo un hoyo, viene siendo, ¿verdad? Es un hueco, algo que fue creado, algo que fue punzado para comenzar a abrir, bendito Yahweh. Esta mejará representa, ¿verdad? Esa punzada que le dieron a Yahoshua en el costado y se abrió, ¿verdad? Brotando agua juntamente con sangre. Mejará esa abertura creada para traer en ella salvación, pero también condenación, bendito Yahweh, ¿verdad? Porque recuerden que ha sido una roca puesta en Sión para salvación o para juicio. Esa piedra ha sido puesta en Sión, bendito Yahweh. Por eso es que estamos viendo cómo Saúl y David en el desierto, ¿verdad? Llegando al redil de las ovejas y las cabras en este camino. Recuerden que la palabra en el camino es la palabra derek en este asunto, en esta carrera, en esta calzada, en esta jornada que nosotros, ¿verdad? En esta senda
en este viaje que usted y yo estamos dando, tirando ese blanco para nosotros poder volver hacia, ¿verdad? Ser el Rúa uno con el Padre, bendito Yahweh. Donde había esa cueva, ahí entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Ahí usted y yo entramos, bendito, bendito nuestro Padre Creador. A través de esa abertura que Yahweh crea en Yahoshua HaMashiach, cuando fue traspasado su costado, ahí entró Saúl. Porque recuerden que todo lo que nosotros leemos nos va a dar ese camino para que Yahweh nos lleve a su Hijo y nosotros realmente ser libres en su Hijo. Por eso que todas las historias, pero si esta es la primera vez que usted me escucha, toda la historia que nosotros vamos a estar leyendo nos va a apuntar al Mesías, Yahoshua, que es la salvación visible de el Elohim invisible. ¿Ve? Por eso es que la salvación proviene de Yod-Heh Vah-Heh, Yahweh, que viene siendo Yahoshua Mashiach. Amén. Y a través de ese costado, usted y yo, toda la humanidad entra, toda, pero usted decide si aceptarla o no aceptarla, bendito Yahweh, pero está visible para todo el mundo. Solamente los que le reciban, esos los que van a ser considerados como hijos suyos. Bendito Yahweh, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tengamos vida eterna. Para que nosotros, siendo ovejas, heredamos el reino de Elohim que ha estado preparándolo, ¿verdad? Cuando él se fue de aquí y le dijo a los talmidim, yo me iré dentro de poco, pero iré a la casa de nuestro Padre a preparar moradas para todos ustedes. Bendito Yahweh. ¿Ven? Entonces, Saúl entró en esa cueva para cubrir sus pies. Para la palabra cubrir significa sacac, que significa entretejer, entretejer como una malla, cercar, cubrir, por encimar, proteger, defender. Los pies significa la palabra regel, que significa el camino. Por eso es bendito, ¿verdad? Los que llevan las buenas nuevas de salvación en este camino. Por eso es que Yahoshua lava nuestros pies, porque todo nuestro cuerpo ya está limpio, sino nos limpia nuestros pies. ¿Ve? Porque eso es lo que nosotros pues nos ensuciamos más, bendito Yahweh. ¿Verdad? Cuando nosotros viajamos en este camino, nuestros pies son los que se ensucian más, bendito Yahweh. Y al entrar en esa cueva, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl no vio que David estaba allí. Saúl fue en busca de David y Saúl no encontró a David, no vio a David, pero David estaba allí. Y los hombres que estaban sentados con David lo vieron a él. Dice, David y los hombres estaban aquí dice, en los confines de la tierra, así como usted y yo estamos en los confines de la tierra, usted está allá en esa nación donde usted está, yo estoy acá, estamos alrededor de él, viendo todo lo que está sucediendo entre Saúl y David. ¿En qué bando usted va a estar? ¿En los que aconsejan a Saúl o los que aconsejan a David? Pero esos consejos que usted recibe siendo Saúl o siendo David, usted va a tomar decisiones, pero recuerden que lo que usted siembra, eso es lo que usted va a recibir. Entonces tengamos cuidado, porque podemos escuchar varias cosas, porque, ¿verdad? Tenemos que estar pronto para escuchar, pero lentos para enfurecernos, para hablar. La palabra que aparece es la palabra yereká, que significa ángulo, confín, significa pierna, significa trasero, posterior, significa un fin, un final, inaccesible, ladera, límite, rincón, región de la derivación, yarek, que significa cadera, lado, muslo, de la pierna, el lomo, el costado.
Recuerden que esta era la palabra que nosotros vimos cuando Jacob, ¿verdad? Se dislocó esa cadera, ese lado, y lo estuvimos viendo como el costado. Por eso, como mencioné, usted y yo estamos entrando en esa abertura y nos estamos cubriendo nuestros pies. Y recuerden que el Mashiach va a estar sentado en el medio y todos nosotros vamos a estar rodeándolo a él, porque recuerden que él es nuestro abogado, siendo, ¿verdad? Compartiendo aquí como David siendo el Mashiach y nosotros siendo Saúl, bendito Yahweh, y los que están sentados alrededor de los rincones de la cueva. Como había mencionado, la palabra mejará es la abertura, la apertura que está, ¿verdad? En ese costado, en ese lomo, en ese muslo, por la suavidad de la carne, y ellos estaban sentados, que es la palabra yashab, que significa acampar, como juicio en emboscada, establecerse, morar, permanecer, casarse, afirmar, asentar, colocar, mantener, morada, posesión, situación, persistir, residir, tener, reposar, quedar, todas esas definiciones de esta palabra yashab. Seguimos la lectura que dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Yahweh, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Él cortó la orilla del manto de Saúl. Vamos a estar viendo aquí. Dice que David, ¿verdad? Recibe una información de los hombres que estaban con él sentado. Porque Saúl no lo vio, pero David y los hombres que andaban con él sí. Y le dice, aquí llegó el momento en el cual Yahweh ya te lo había dicho y nosotros somos testigos. Y dice, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. He aquí, yo entrego, la palabra entrego, es la palabra natá, dar, yo te doy, yo te confío, yo te cedo, yo te ofrezco, yo te presento a tu enemigo, que es la palabra ayab, enemigo, odiar a uno de una tribu o de un partido opositor, ser hostil, enemigo en tus manos y haz con él lo que sea bueno a tus ojos. Y se levantó David y cortó. La palabra cortó es la palabra karat del Strong Hebreo 3772, que significa acabar, significa cortar, significa rebanar, separar, significa destruir o consumir, significa consumir ese pacto. Cuando Yahoshua dijo, consumado es, ya he cumplido todo el pacto, el pacto antiguo y el pacto renovado, bendito Yahweh. Cortar carne, pasar entre los pedazos como una alianza, amputar, labrar, dividir, destruir. Y él cortó el borde, que es la palabra canaf, que significa lado, ala, significa un borde, capa, confín, especie, falda, fin, lecho, manto, una pluma, significa postrero, significa regazo, volar, volátil y vuelo. Fue cortado del postrero, bien interesante, fue cortado a través del último, el borde del manto de Saúl fue cortado a través del último,
no del primero, sino a través del último. De la derivación canaf, ser quitado, retirarse. Por eso estamos viendo, ¿verdad? En los estudios anteriores, cómo Saúl representaba también a Satanás, cómo Satanás fue quitado de medio de Yahoshua, cómo él fue quitado de todo poder, toda potestad, porque recuerden que se le dio un poder por un tiempo limitado. Recuerden que las escrituras dice que el león está acechando a la presa y está esperando si usted se duerme, si yo me duermo, para él, porque él sabe que él solamente tiene una oportunidad y está esperando para atacarlo en el tiempo oportuno. Por eso es que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Avivados, tenemos que ser astutos como la serpiente, pero manso como la paloma. Tenemos que estar siempre vigilantes, siempre estar pendientes, porque el león está como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo y está tratando de destruir a todo lo que se lleva por el camino. Y Saúl pues representa a Satanás, que intenta llevarse todo lo que está en este camino. Si usted se ve siendo un Saúl que está atormentado, que trata de perseguir, trata de insultar, trata de seguir escuchando chisme, información de falsa, aun cuando sea verdadera, trae destrucción a su vida. Yahweh le está dando oportunidad hoy en día a cada uno de nosotros a través de Yahoshua HaMashiach para que usted se arrepiente, para que cada uno de nosotros entremos en ese verdadero arrepentimiento, porque esto es lo más importante, el verdadero arrepentimiento, para que en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros tengamos una oportunidad de vida y esa vida sea eterna, no sea para ese fuego eterno que el Padre está preparando para los que se separan de Él, porque los que se separan de Él están siendo atormentados. Amén. Pero sabemos que hay una oportunidad a través de Yahushua que murió por usted y por mí, por esa sangre, que vayamos siempre a esa abertura, a ese costado, a ese madero, a esa cruz del Calvario, como muchos la conocen, a ese sacrificio único y perfecto para nosotros poder ser libres, realmente libres, y no ser cortado de ese manto de la unción, de ser escogido, porque si no vamos a ser completamente destruidos. La palabra manto, traje, túnica, vestido es la palabra meí, esa cubierta de la derivación ma'al, que es para cubrir, para hacer iniquidad, porque recuerden que nosotros fuimos vestidos de higuera, nosotros mismos nos vestimos de higuera, lastimosamente, y el Padre dice, esas vestiduras de higuera no te van a, no van a mantenerte, esas vestiduras de higuera a nosotros no nos va a mantener. Por eso Yahweh le dice, ¿verdad, Adán? Tienes que quitarte esas vestiduras y hacer el sacrificio de el cordero que fue inmolado antes de la fundación de este mundo, como ya vimos, ¿verdad? La historia de Adán, por qué, cómo fue inmolado antes de la fundación de este mundo. Y a ese sacrificio que lo tuvo que hacer Adán, él mismo lo tuvo que hacer y Yahweh le dio las vestiduras. Adán cometió sacrificios y Yahweh mismo quita las vestiduras y se las da a Adán. Y esas son las vestiduras que usted y yo recibimos en el día de hoy. Esas vestiduras que, que nos lleva, ¿verdad? A esa garantía, porque eso es lo que el Padre
¿verdad? Nos dio como garantía que esas vestiduras, esas prendas estaría con nosotros, ¿verdad? Nos mantendría, nos puede mantener calientes a esa memoria, a ese recordar, a esa promesa del Cordero que fue inmolado, que dio la sangre, que dio su vida por cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Padre Creador, ¿verdad? Dios, hey, bajé. Ahora dice, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y si, en silencio, sin ruido, que es la palabra lat, encantamiento, cubierto, en secreto, se levantó en secreto de la derivación lat, benignamente, calladamente, ¿verdad? Apagado la at, como dice aquí, sin ruido, calladamente, cortándole el borde, la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. La palabra, ¿verdad? Turbar, la palabra que aparece es la palabra naká, que es abatir, golpear. El corazón de David fue golpeado, fue abatido, fue contrito, fue azotado, fue afligido, fue castigado, fue combatido. Recuerden que quien nos golpea, sabemos que viene siendo, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que nos abofetea, como dice Corintios. Nos abofetea para recordarnos que Yahweh se fortalece a través de nuestra debilidad, porque Yahweh no lo puede sacar de nosotros. Lastimosamente, ¿verdad? Nosotros tenemos sí, dentro de nosotros un mensajero de Satanás que a veces nos controla, pero que a través del sacrificio somos libres de él y nosotros podemos arrepentirnos. Pero Yahweh dice, yo no lo voy a quitar, ¿no? Usted tiene que fortalecerse por mí con mi fuerza, con mi poder. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, en ese pecado, en esa debilidad, en esa aflicción, en esa situación que usted está enfrentando, que usted está, ¿verdad? Debatiendo, que usted, sus pies se aflojan. Ahí mismo es que mi poder va a perfeccionarse. Y sabemos, ¿verdad? Que el que aflige nuestro corazón para bien, porque cuando la disciplina viene de parte de Yahweh, nos lleva hacia el arrepentimiento, pero cuando viene, ¿verdad? De parte de Satanás, nos destruye completamente, nos destruye de una manera que terminamos irreconocibles. Pero cuando la disciplina proviene de Yahweh, proviene para arrepentimiento, porque sabemos que una persona que ha sido disciplinada, pues no le gusta, aquí le gusta aquí nos gusta que nos disciplinen a nadie, pero cuando Yahweh nos disciplina, nos contrista nuestro corazón, nos golpea nuestro corazón para arrepentirnos. Recuerden, ahí menciona, ¿verdad? Que David, ¿qué hizo David? El corazón de David se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David fue confrontado con su pecado y él decidió ir a la abertura de Yahoshua para poder hacer lo que hizo después. Se turbó el corazón y le dijo a sus hombres, Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Yahweh. Esta historia, ¿verdad? Estos dos pasuquín, donde David se turba el corazón. ¿Ustedes recuerdan la historia de la mujer adúltera? Que se la voy a leer rapidito, que está en Juan capítulo 8. Recuerden que los hombres de David le tentaron para vengar a su enemigo, Saúl. Pero la conciencia de David fue acusada. Recuerden que
El único que nos acusa delante del Padre viene siendo Satanás. Él nos acusa día y noche, como dice Apocalipsis, nos acusa día y noche, va delante de nuestro Padre tratando de zarandearnos día y noche, pero que nuestra fe no falte como oró Yahoshua por nosotros. He orado por ti, Kefa, para que tu fe no falte. Nuestra fe no puede faltar. ¿Cómo nosotros obtenemos esa fe, esa emuná, esa fuerza, ese poder a través de el sacrificio de Yahoshua Hamashiach? Por eso es que al, al ser confrontado, David lo lleva hacia la estaca y le dice, así como Yahweh me perdonó a mí, yo voy a perdonar todo esto. Y le dice a los hombres que andaban con él, nosotros no podemos pagar mal con mal, sino que vamos a pagar el bien aun cuando nuestros enemigos me han pagado con mal. Bendito Yahweh. Juan capítulo 8, que es bien interesante porque en diferentes aspectos de nuestras vidas nosotros tratamos de lo que nosotros escuchamos, oímos, es la medida que nosotros ejecutamos. Lastimosamente nosotros somos así. Nosotros recibimos la información y juzgamos. Juzgamos antes de tiempo. Tenemos esa, ¿verdad?, mala costumbre. Y así como la escritura dice, con la misma vara que tú juzgues, seremos, ¿verdad?, juzgados, bendito Yahweh. Pero que Yahoshua nos justifica. Por eso dice, le dijo a los hombres, Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Yahweh, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Yahweh. A veces nosotros nos encontramos personas como Saúl, quien nos atormenta, quien nos persigue, quien nos molesta, quien nosotros reconocemos que está ahí tratando de vernos caer, de vernos tropezar, de vernos cansados, porque el enemigo es así. El enemigo sigue insistiendo, 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 insistiendo para verte caer. Pero Yahweh ha sido más que bendecido. Hemos sido más que bendecidos por Yahweh. Juan capítulo 8 que me acuerda, ¿verdad?, en la historia de la mujer adúltera, que dice, Yahoshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, la Torá nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahoshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es bien interesante porque eh, sabemos que aquí los hombres de David le dijeron, sabemos lo que está escrito. Dice, sabemos lo que está escrito. He aquí el día que te dijo Yahweh, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciese. Le escribe los fariseos, le estaban diciendo, en la Torah de Moshe dice esto, pero más tú tentándole, porque los hombres los hombres de David le tentaron a David para poder acusarle, pero Yahoshua inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y decía, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yahoshua y la mujer que estaba en medio, enderezándose Yahoshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, mi señor. Entonces Yahoshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Traigo esta historia, ¿verdad? Porque Saúl no sabía que David estaba en esa cueva. Y los hombres que estaban con David le incitaban, ¿verdad? Para que, de acuerdo a lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba, la información, que era que Yahweh iba a entregar a Saúl en las manos de David. Pero al ser confrontado con su pecado, David en su interior, porque recuerde, están en el desierto de Engadí, mirar hacia adentro para hacer ese corte, para hacer esa circuncisión dentro de nosotros primeramente, para poder ayudar a los que están al frente de nosotros, ¿verdad? Quita la viga que hay en tu ojo para poder ayudar a los que están frente, ¿verdad? Para que tú puedas ver con claridad. Pero el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra, en este caso, Saúl. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Recuerden que lo que Yahoshua dijo aquí, porque estas fueron las palabras de Yahoshua. Recuerden que esto está en Jeremías capítulo 17-13, donde este es el paso principal. Dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Todos los que te dejan serán avergonzados. Sabemos que Saúl se apartó completamente de David, de Yahweh. Y Saúl iba a ser avergonzado, pero sigo la lectura en Jeremías capítulo 17, dice, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh el manantial de agua vivas. Y puedes seguir, ¿verdad? La lectura en Jeremías capítulo 17, porque todo ese paso nos habla de que el pecado del pueblo está dentro de su corazón. El pecado está escrito en el corazón del pueblo. Pero David, al ser confrontado con su pecado, extendió la compasión hacia David. Y David reconociendo que Saúl había sido ungido por parte de Yahweh, decidió no extender su mano contra él. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero esto me llena de gratitud porque sabemos que todos nosotros pasamos por situaciones. Antes de usted llegar aquí al conocimiento de las escrituras, nosotros fuimos un Saúl. Nosotros estuvimos alejados de la presencia de nuestro Padre. Nosotros estuvimos alejados de la herencia de nuestro Padre, de las promesas de nuestro Padre. Y aún así, envueltos en nuestro pecado, Yahoshua, ¿qué hizo? No nos condenó, sino que extendió su mano porque Yahoshua vio que usted iba a ser un ungido de Yahweh. Y en el caso de David, ¿verdad? David no se regocijó porque su amigo cayó, porque Saúl había caído delante de David. Proverbios 24-17 nos dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece, se alegre tu corazón. Saúl se tropezó y cayó en esa cueva donde todo el mundo reconoció, es la hora de que Yahweh te dio tus enemigos en tus manos. ¿Qué harás tú cuando Yahweh haga venganza contra nuestros enemigos? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a extender la compasión sobre esa persona que te ha hecho daño, que te ha blasfemado, que te ha maldecido, que te ha, que ha manchado tu hombre, que te ha golpeado, que te ha maltratado? Porque no nos engañemos y Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Todo eso en el tiempo determinado de Yahweh
va a salir a la luz. Pero David dijo, no va a ser por causa de mi mano. Yahweh me guarde de hacer tal cosa, porque tú o yo, nosotros no sabemos si somos como Saúl, que hemos sido tropezados, y la otra persona que está, ¿verdad?, en los pies de David, tuvo compasión de ti y de mí en ese momento. Y nosotros no fuimos cortados de la presencia de nuestro Padre a causa de eso, porque esa persona no se regocijó cuando tú caíste, cuando tú te tropezaste. Y a causa de esa extensión de compasión, porque el que perdona cultiva el amor. Y usted no sabe si a causa de esa situación el Padre tuvo compasión de usted y de mí y ahora mismo estamos aquí. Pero eso va a depender de las decisiones que nosotros tomamos. Si seguimos los caminos de Saúl o seguimos los caminos de David. Por eso es que estamos viendo, ¿verdad? Estamos separando estas dos historias porque o seguimos como Saúl y terminamos como Saúl o nos unimos en pacto a Yahoshua, así como Jonatán, el hijo de Saúl, porque recuerden que Jonatán viene siendo como ese fruto que sale de Saúl. Se une a David y obtiene esa salvación. Su descendencia obtiene su salvación. Entonces, por eso es que las situaciones de nuestra vida depende nuestros hijos, depende nuestra descendencia. Recuerden la historia de Jacob juntamente con Esaf. Esaf, teniendo la primogenitura, decía, yo no voy a ver la primogenitura, ¿para qué yo quiero la primogenitura si yo no la voy a disfrutar? Pero Jacob decía, aunque yo no vea la primogenitura, mi descendencia la va a obtener. Aunque usted no obtenga las promesas de Yahweh físicamente, porque Yahweh lo llama al descanso antes de tomarla, pero recuerden que la decisión que usted toma hoy de inclinarse, de reconocer que ha pecado hoy delante de Yahweh, depende su futuro, depende su descendencia. Amén. Porque esto es clave, bendito Yahweh. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Juan capítulo 14:1 especialmente, nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare para preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Y sabrás a dónde voy y sabéis el camino. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, no se turbe tu corazón, pues Yahoshua preparó un lugar para nosotros, para ser tomados, pues Él es el camino para volver al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque cito Juan capítulo 14, porque David se levantó después, saliendo de la cueva, le dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal?
¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Qué espíritu estamos escuchando? Porque Romanos capítulo 12, 19 nos dice, no busquemos la venganza, sino que dejemos que Yahweh se encargue de castigar a los malvados. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Pues Devarim nos dice, mía es la venganza y mía es la retribución. A su tiempo, el pie de cada persona que hace el mal resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y ya se apresura lo que les está preparado. Ya está todo preparado. Si usted y yo seguimos el camino de la maldad, nuestros pies van a resbalar. Nuestros pies van a resbalar. Y recuerden que la Torá, en Levítico 19:18 nos dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Recuerden que hoy en día el enemigo dice, divide y vencerás. Pues un reino contra sí mismo no va a prosperar, no prospera. ¿Y qué el enemigo hizo aquí? Puso a David y a Saúl en contra. Saúl perseguía a David. Muchos de nosotros somos como Saúl que persigue a nuestro hermano. ¿Por qué? Por las palabras que nosotros escuchamos de los demás personas. Recuerden que Saúl escuchó a quién, a un edomita, edomita que quería vengar a un israelita. ¿Por qué? Porque Esab siempre va a traer venganza en contra de Jacob. Solo dice Amos, el libro de Amos, que hay 4 pecados en el cual Yahweh castiga a los edomitas y especialmente es uno de ellos. Si usted persigue a su hermano, si usted busca la venganza en contra de su hermano con la misma vara que usted está ejecutando, esa es la misma que va a ejecutarlo usted. Si usted bochincha, si usted habla de su hermano, el Padre lo va a juzgar a usted. ¿Por qué? Porque de Yahweh es la venganza y de Yahweh es el año de la retribución. Usted o yo vamos a tener que pagar. Pero antes de pagar, Yahweh nos envía emisario, mensajero. David vino aquí en secreto se le presenta a Saúl. Mi señor Saúl, ¿por qué oyes las palabras de esas personas que te dicen, mira, David, procura tu mal? Yo no te he perseguido, yo nunca he buscado tu mal. Mira, tú estás aquí. Entonces, no digamos, yo pagaré mal por mal, sino que esperemos en Yahweh y Él nos va a salvar. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Tengamos cuidado qué es lo que nosotros escuchamos. David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Marcos capítulo 4:24 nos dice, mirad lo que oís, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oí. Y esto es bien importante. Marcos capítulo 4:24, lo vuelvo a repetir para que hagamos nosotros, ¿verdad? Esa meditación, esa introspección en nuestras vidas hoy en día, que, ¿verdad? Que no, los que estamos aquí, que perseguimos, ¿verdad? Esa santidad, los que están, justificados, justifíquese más, los que están santos, santifíquese más, bendito Yahweh. Mirad lo que oís. David le dice a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? ¿Por qué oyes tú las palabras de las personas que vienen delante de ti? Mira, fulano me hizo tal cosa, fulano hizo esto, mira, fulana.
Mira cómo se viste fulano, mira cómo se maquilla, mira cómo esto, mira cómo lo otro. Acusa, 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 acusa. Recuerde que quién es el acusador delante de Yahweh. David le dice directamente a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen? Mira, David procura tu mal. David enfrentó, llamó aparte a Saúl y le comunicó, ¿verdad? Algo que David tenía. Recuerden que Mateo 18:15 nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y eso era lo que David quería hacer. Vio que Saúl pecaba contra él y lo llamó a solas. Pero antes de llamar a solas, las personas lo tentaron a David para que David se vengara de Saúl, pero David no lo hizo, porque en nuestro alrededor van a haber personas que lo van a tentar a usted y me van a tentar a mí, para nosotros hablar de malo, para nosotros vengarnos de nuestro enemigo, de nuestro compañero, de nuestro prójimo. Y a veces nosotros caemos en la trampa, a veces vituperamos el nombre de Yahweh que supuestamente decimos que estamos en este camino, pero Yahweh está extendiendo compasión sobre nosotros. Ahora, dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si tú, si te hace caso, entonces has ganado el hermano. Bendito Yahweh. Santiago capítulo 1:21 nos habla en una parte que es muy importante, que dice que la palabra sea buena o sea mala, se implanta dentro de nosotros y ella, esa palabra que se implanta dentro de nosotros, nos puede salvar nuestra alma. Eso lo dice Santiago capítulo 1:21 en una de las partecitas. La no estoy citando completamente primera, porque lo voy a leer ¿qué dice exactamente Santiago 1:21? ¿No? Pero una de esas partes dice que la palabra es implantada dentro de nosotros, o sea, para salvarnos. Santiago 1:21 dice que nos habla, ¿verdad?, sobre los hacedores de la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual esa palabra puede salvar vuestras almas. Pero me gustó mucho y lo traje aquí, ¿verdad? Porque esa palabra que ha sido plantada en Saúl lo estaba llevando para destruirlo a él. O salva nuestras almas o la destruye. Y usted y yo, ¿verdad? No queremos que nuestra alma se destruya. Por eso debemos inclinar, debemos reconocer. He aquí han visto hoy tus ojos, como Yahweh te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahweh. La palabra que aparece es la palabra juz, que significa compadecer, significa tener lástima, tener misericordia, tener piedad, quitar esa mano, esa, ese juicio hacia esa persona, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues nos apiadamos de nuestro prójimo. Y mira, Padre mío, le dice David, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Proverbios 10:17 nos dice que el que atiende a la corrección va camino hacia la vida. El que rechaza
la corrección se pierde. El que atiende a la corrección va camino hacia la vida. El que la rechaza se pierde. Se pierde. Juzgue Yahweh entre tú y yo, y véngueme de ti, Yahweh. Pero mi mano no será contra ti. ¿Qué hizo David? Se lo entregó a Yahweh. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Extiende la compasión y el perdón en esa abertura, porque Yahweh nos amó y nos perdonó primero. Recuerda que el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y recuerda que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si usted insiste en la ofensa y divide, su casa no se mantendrá en pie, porque de los impíos saldrá la impiedad. Mateo 6:14 nos dice que si perdonamos a otros sus ofensas, también nuestro Padre Celestial que está en el cielo nos perdonará. Nos perdonará. David le sigue diciendo, te dejo en las manos de Yahweh, Yahweh juzgue entre tú y yo. Pero mira lo que estás haciendo. ¿Por qué me persigues? ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? Tú eres un rey. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? Recuerden que un perro muerto apesta. ¿A una pulga? Una pulga es como un insecto, un parásito en los cuerpos. Pueden ser cuerpos de hombre o también cuerpos animal. ¿A quién tú persigues? ¿A quién tú siendo el rey de Israel? Yahweh pues será juez. Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Yahweh ve. Yahweh es es el juez. Él es un testigo que juzga. Él es el que va a ver nuestra causa. Él es el que nos va a defender. Nosotros somos el que decidimos si seguimos insistiendo en las ofensas o cultivamos el amor. Usted decide en el día de hoy. Usted decide si dejar las manos, todas las cosas, todas las situaciones en las manos de Yahweh o tomar la venganza en sus manos. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Lo que me hace pensar es que, ¿verdad? Sabemos que cuando David fue presentado delante de Saúl, Saúl estaba siendo atormentado de un espíritu maligno. Porque recuerden que cuando usted entrega, especialmente Adán entregó el reino a Satanás, Adán fue atormentado. Fue tan atormentado que antes de morir, él tenía 72 enfermedades en su cuerpo. ¿Por qué? Porque él se había alejado de Yahweh, de la naturaleza brillante, y había dadole el poder a Satanás. Es lo mismo que en esta historia. Saúl se olvidó de esa naturaleza brillante que tenía, que Yahweh, que era Yahweh, el mismo Yahweh, y se alejó, y al alejarse comienza el atormentar. Cuando reconoce la voz de David, como despierta de ese letargo, despierta de ese espíritu que lo había estado envenenando. Ese espíritu de guerra, ese espíritu de sed de venganza, ese espíritu eh, de, de rebeldía, de caos, de confusión, ese espíritu, al escuchar la voz de David, del juicio, de la justicia que David emitió en contra de Saúl,
de esa palabra que fue implantada en Saúl, fue libre Saúl en ese momento y alzó Saúl su voz y lloró, reconoció, mas dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Recuerden que 1 Corintios 12:25 dice, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno por los otros. Tenemos que procurarnos el bien. Si tu hermano peca contra ti, ve a los secretos y le dice, esto no me gustó, esto dijiste, hiciste algo que me quebrantó, que me golpeó, que me maltrató. Y si el hermano te escucha, has ganado un alma, como David nos enseña y como Saúl también, al escuchar la voz de David, le dice, despierta de ese atormento y le dice, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Yo no sé, pero qué hermoso es ver cómo Saúl reconoce y dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Yahweh en tu mano. Pues la evidencia estaba en sus manos cuando David le enseña el corte que le hizo en el manto que llevaba puesto Saúl. Cuando Yahoshua, cuando el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Nos enseña la circuncisión que Yahweh hace con nosotros dentro de nuestro interior, de nuestro corazón. Esa es nuestra evidencia cuando su costado fue traspasado. Ahí en ese momento que extiende su perdón, ¿verdad? Porque fue en Pesha, fue en esa moedín especial que el Padre nos bendice con su perdón, con el juicio nosotros venciendo, ¿verdad? Hasta la segunda muerte, que el poder de la oscuridad, de la serpiente antigua, del dragón, de Satanás, de Lucifer, de no tiene poder sobre usted. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Yahweh en tus manos. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Yahweh te pague con bien por todo lo que en este día has hecho conmigo. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Yahweh que está ¿verdad? Buscando entre David y Saúl, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Por eso es que Saúl y David estaban en ese lado del costado, en esa cueva. Así como usted y yo estamos en ese lado del costado, viviendo y Yahweh está entre medio de usted y yo, o entre medio de la persona en el cual lo odia, siendo a un hermano. Y puede haber una conversación amistosa y se puedan pedir perdón, porque Yahweh lo puede permitir, aquí lo permitió con David y Saúl, porque vamos a ver más adelante de que pues este perdón fue algo temporero, algo, palabras que se llevó el viento, ¿verdad? Pues esa palabra que fue implantada fue robada a través de Satanás cuando fue, ¿verdad? Cultivada, cuando intentar ser sembrada esa palabra en una tierra fértil, pero la tierra de Saúl no fue fértil. Pero eso, ¿verdad? Cuando sigamos la lectura más adelante, en los próximos estudios que nos quedan después de dos más, si el Padre lo permite. Pero lo que importa es el día de hoy, porque sabemos cómo fue el fin de Saúl, sabemos cómo fue el fin de David, pero usted y yo no sabemos cómo es nuestro fin. Si hoy estamos bien, hoy nos ponemos a cuentas
con el Padre y mañana volvemos a hacer lo mismo y desobedecemos y volvemos a caer en lo mismo. Pero en el día de hoy, ¿qué nosotros vamos a hacer? Porque Saúl tomó la decisión hoy de decir y de reconocer que el reino fue dado a David y le dice, júrame ahora por Yahweh que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y así como Yahweh es fiel, así su palabra es. Nada se contradice. Yahweh no quitó al pueblo de Israel. No. ¿Por qué? Porque hay un juramento. Y Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muchas personas dicen, no, ya el pueblo de Israel no existe. Ahora somos nosotros la congregación de los gentiles. Nosotros somos gentiles. Por eso, por eso es que muchas personas dicen eso. No, yo no soy de Israel. Yahweh no desechó a su pueblo. No lo desechó. ¿Por qué? Porque Yahweh extendió su mano sobre cada uno de nosotros y se acordó de su pacto, que aunque somos injertados, que fuimos gentiles, estábamos fuera del pacto, fuimos injertados en el olivo natural. Y aunque no perdonó a nuestros antepasados que se quedaron en el desierto, Yahweh extendió su rajamín, su compasión, y no destruyó la descendencia de nuestros antepasados que se quedaron en el desierto, porque tentaron a Yahweh 10 veces y Yahweh los destruyó y les prometió que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Y sabemos que ninguno de ellos entró, solamente entró Caleb y Josué, pero los hijos de cada uno de ellos sí entró. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Saúl reconoce que el reino le pertenece a David. Lo reconoció, se arrepintió y le dice, por amor a Yahweh, acuérdate que no, yo no voy a recibir la promesa, pero sí mi descendencia. No borren mi nombre de la casa de mi padre. Y recuerden que si estudiamos Benjamín, ¿verdad? Estudiamos Benjamín y aunque no lo tocamos, porque eso eran los hijos de Benjamín, en Jueces capítulo 21, en esa historia se iba a destruir una tribu, pero por amor al pacto de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh no destruye el nombre de Benjamín ni a la descendencia de Benjamín, sino que extiende por esa alianza, por ese berit, abre una brecha, una abertura, así como en este momento abrió una abertura en esa cueva en el desierto para que nosotros miremos dentro de nosotros, porque el Ruach HaKodesh está dentro de nosotros, el reino de Yahweh está dentro de nosotros que ha preparado para que nuestro nombre no sea borrado en el libro de la vida. Nosotros quizás no vamos a recibir la promesa, pero sí nuestra descendencia. Bendito sea nuestro Padre Yahweh. Bendito sea nuestro Padre Yahweh por ello. Que aprendamos a reconocer que el reino de Yahoshua es para siempre. Entonces, David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Verdad? Y ahí es que se acaba primero de Samuel capítulo 22, pero es maravilloso, ¿verdad? Cómo el Padre hace algo por cada uno de nosotros, aun cuando nosotros terminemos en la muerte, aun cuando nuestros cuerpos terminen en la tierra, porque somos polvo y al polvo volveremos. Todas esas cosas el Padre está en el medio de cada uno de nosotros y nosotros tenemos que aprender a perdonar, decir, Padre, pequé con fulano de tal, este, pero Yahweh dice, antes de traerme esa ofrenda al altar, ve, reconcíliate con tu hermano. Dile a tu hermano, tú pecaste contra mí porque me sentí mal por esto y lo otro y lo otro, y si tu hermano te escucha,
vas a ganar un hermano, vas a ganar el miembro que nosotros tenemos que tener cuidado los unos por los otros. Voy a terminar con leyendo Romanos capítulo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Porque Romanos capítulo 12 nos habla de los deberes que nosotros tenemos que tener en este camino, siendo creyentes. Cómo debemos ser transformados. Y lo voy a leer todo porque son 21 versículos. Pasuquín, Romanos capítulo 11 12. Romanos capítulo 12, perdóname. Así que, hermanos, os ruego por la compasión de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y recuerden que una casa dividida contra sí misma no prospera. Porque recuerden que en estos tiempos nación se levantará contra nación. Usted es una nación, yo soy una nación. David fue una nación, Saúl fue una nación. Y nación iba en contra de otra nación. Porque en estos tiempos estamos en los tiempos finales. Estamos en el tiempo delicado de que si tú abres la boca, viene un juicio rápido de la otra persona. Porque hoy en día, a causa de la maldad, muchas personas, el amor de muchos se va a enfriar. No van a tener empatía, no van a tener compasión, no van a tener amabilidad los unos con los otros. Usted dice buenos días y ya prácticamente es como si las personas te ignoraran a ti. Hay otros que todavía, ¿verdad? Mantienen, ¿verdad? Ese buenos días, le responden a uno, pero hay otros no. Y usted no puede perder el amor por causa de esas personas. Usted y yo tenemos que ejercitar el amor, pues nuestros cuerpos es ese sacrificio vivo que debe ser nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Elohim, que es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Mira cómo David reconoció a Saúl como padre, lo reconoció como superior a él, se inclinó su rostro en tierra a él. Reconoció David que Saúl era, era un líder, era un ungido y por lo tal merecía respeto, porque si alguien viene, lo persigue a usted, usted va a pensar que esa persona no merece respeto de usted. Entonces, en medio de tanta iniquidad, en medio de las personas que lo persiguen a usted, usted comienza a orar por ellas. Como decía nuestro Mashiach, orar por los que nos persiguen. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Yahushua y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña, el de enseñanza, el que solta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace compasión con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Recuerden que el Padre ha dado a cada uno dones espirituales. Ha dado diferentes dones. Por eso usted tiene que mirar dentro de usted cuál es el don que Yahweh puso dentro de usted para que usted sea transformado y que pueda estimular ese don
y pueda crecer en ese don que Yahweh lo ha puesto usted, sea en el de profecía, sea en el de servicio, en de enseñanza, de exhortación, el que preside, el que hace compasión, sea cual sea. No mire hacia la casa del vecino, no mire lo que tiene el prójimo, no. Mire en usted, no mira para los lados, porque si no, va a comenzar a escuchar a un edomita, a un descendiente de Esaf, y lo va a endulzar tanto que usted va a ser manipulado y dominado por ese espíritu de venganza. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a Yahweh, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, de los apartados, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, y amaos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aprendamos a reconocer de quién es el reino y que a los que nos persiguen podamos orar y bendecirlos a él. Y nosotros dejemos de hacer cosas que nos alejen de la presencia de nuestro Padre Yahweh. Amén. Entonces, seguimos en la lectura en esta, ¿verdad? En esta parte número 12 de la historia de Saúl, pero por el momento, en este día lo dejamos hasta aquí. Amén.